To the classroom. About the Asociamos el cine a la luz y a la imagen, y afirmamos que cada segundo de una película contiene 24 fotogramas, 24 imágenes. No pensamos, sin embargo, que cada uno de estos segundos cinematográficos contiene también 24 no imágenes, 24 momentos de oscuridad. The shutter is a disc with a blade that protrudes from half the circumference. The other half is open. The shutter rotates once every frame and is synced so that the shutter blade blocks light from the lamp while the shuttle is advancing the film. This prevents the projection of film motion on the screen. The film passes by the lamp at 24 frames per second. At that rate, the human mind blends the still frames into fluid motion. A projector with a single bladed shutter blocks light from the lamp once every frame. So half the time, every 24th of a second, the screen is dark. En una sociedad dominada por el poder de las pantallas y sus imágenes, la oscuridad puede ser una estrategia de resistencia. Tendemos a asociar las pantallas a la luz, pero la oscuridad es un elemento consubstancial a la creación audiovisual, como lo es también del fenómeno de la visión. Sin luz no habría imágenes, ni existiría la posibilidad de verlas. Pero igual que el parpadeo y su oscuridad momentánea hacen sostenible la acción de ver, la obturación es necesaria para que la imagen cinematográfica exista. La oscuridad, que en un inicio podría ser entendida como un elemento opuesto o contrario al cine, es también un componente esencial de este. Observamos, a lo largo de la historia, la existencia de una relación estrecha entre la representación audiovisual y la visión, entre la imagen cinematográfica y el ojo. Los dispositivos de representación y los aparatos tecnológicos relacionados con la imagen discurren en estrecha relación con los dispositivos y aparatos de visión. La ciencia ficción ha especulado incluso con la posibilidad de que el ojo, nuestro primer y más primordial aparato de visión, devenga también cámara y proyector. Una especulación no tan lejana. Podemos afirmar, en cierto modo, que la historia de la imagen cinematográfica y videográfica es también una historia de la mirada y las formas de ver. Una historia en la que tanto la luz como la oscuridad son constituyentes. Desde sus orígenes, el cine puede entenderse como una negociación entre imagen estática e imagen en movimiento, pero también como un ejercicio dialéctico entre luz y oscuridad. Esta negociación entre luz y oscuridad se hace especialmente manifiesta en el primer cine, el cual se construye mediante la oposición del negro y el blanco.
y, de manera específica, en el primer cine de animación, con films inspirados en el teatro de sombras, o con efectos especiales consistentes en ocultar u oscurecer algunas partes de la imagen. Existe una larga tradición de cineastas y artistas que han mostrado interés en documentar la noche, testeando así los límites tecnológicos de la cámara y su capacidad autorreflexiva de crear luz e imagen en un entorno oscuro. Tal y como describe Brian Ifer, el acto de ver y documentar la noche puede ser entendido como una experiencia fenomenológica. Cuando anochece, nuestra capacidad de ver disminuye. Paradójicamente, nuestra percepción se agudiza. Pero más allá de responder a la voluntad de experimentación con el propio medio y a un planteamiento lírico, la insistencia en la nocturnidad puede leerse en estos trabajos como una defensa de lo marginal y lo invisible. En ocasiones, el cine introduce la oscuridad a modo de crítica al régimen ocular. En 1930, en un momento en que la popularidad de la fotografía y del cine contribuyen a que las imágenes estén cada vez más presentes en la vida cotidiana, Walter Ruttmann dirige una película sin imágenes, solo con banda sonora. Un film que se escucha mientras la pantalla de cine permanece oscura. En décadas posteriores, otros cineastas realizan ejercicios parecidos, creando películas sin imágenes, en las que los sonidos y la música transmiten con eficacia el desarrollo narrativo, sin necesidad de representarlo visualmente. Son trabajos en los que el sonido deja de estar subordinado a la imagen. Otros cineastas cuestionan la función ilustrativa del cine, sustituyendo la imagen por texto. A veces a modo de comentario o ejercicio analítico del propio medio. El texto es a veces una forma particular de ecología visual. Responde a la voluntad de no incidir en la contaminación icónica, de no contribuir a la saturación y homogeneización de las referencias visuales, mostrando al espectador algo que posiblemente ya ha visto anteriormente. Es también una manera de evitar que la imagen de algo significante y preciado devenga una imagen más del mundo, indistinta y uniforme. En otras obras, lo textual y lo oscuro expresan una resistencia a materializar una película, a limitarla a una serie de imágenes. Chaque fois que j'ai voulu faire un film, il y avait deux forces qui s'opposaient en moi. D'un côté, il y a l'envie de faire le film, la nécessité de voir les acteurs lui donner forme sur l'écran. D'autre part,
Il y a une répression constante de cet élan. Une sorte de force contraire qui m'empêche de le faire. À mesure que le film prend forme, il est de plus en plus douloureux de s'en défaire. De plus en plus dur à accepter que le film va se transformer en quelque chose qui ne m'appartient plus. La oscuridad de la pantalla es entonces una reflexión sobre la distancia que media entre la idea de una película y la película en sí misma, y sobre aquello que se pierde al realizarla. La oscuridad audiovisual alude a veces al problema de la representación, al abismo existente entre la idea y la imagen, y a la dificultad de representar visualmente algunos conceptos, especialmente aquellos que tienen un carácter absoluto, como la felicidad o la guerra. La première image dont il m'a parlé, c'est celle de 3 enfants sur une route, en Islande, en 1965. Il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur, et aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de l'associer à d'autres images, mais ça n'avait jamais marché. Il m'écrivait « Il faudra que je la mette un jour toute seule, au début d'un film, avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins on verra le noir. » Hay también en el empleo de la oscuridad una reflexión sobre la ética de la representación y sobre la responsabilidad moral de mostrar o no ciertas imágenes, así como sobre las implicaciones éticas de mirarlas. Hay imágenes que en un primer momento pueden estimular nuestra conciencia crítica, pero que acaban domesticando y anestesiando nuestra mirada. Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalm-Verletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Menschen mit Napalm-Verletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung davon geben, wie Napalm wirkt. Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 Grad Hitze. La oscuridad audiovisual no es siempre necesariamente negra. Existen formas de opacidad totalmente claras. Hay en particular una oscuridad blanca que no surge por la ausencia de imágenes, sino al contrario, por la acumulación excesiva de estas. So I decided to practice my photography, bringing my camera into the movie theater. I open my shutter when the movie begins, when the title shows up, and then I just leave my camera open for 2-3 hours, whatever the movie length is. When the ending credit shows up, then I just close my shutter. So I photograph entire movie images, and then I process the film, and then there's no movie images shows. It just end up with white right, left on the screen. The people were in the theater, but they all disappeared, receiving this radiant white light from the screen. Which means, well, probably I want to say, too much information end up with nothingness. Otras formas de oscuridad cinematográfica
consisten en alterar o eliminar la película. Esta iconoclastia audiovisual atenta contra el propio celuloide, rayándolo, desenfocándolo, quemándolo u ocultándolo, en un proceso que, al tiempo que destruye la imagen fílmica, pone de manifiesto su condición material. To the prison of memory, into an order of silence and sadness. Marcello! Las imágenes adquieren entonces una condición espectral, operando entre lo visible y lo invisible, habitando aquella ausencia no ausente de la que habla Maurice Blanchot. I wandered around for hours, unsatisfied, and finally turned towards home in the afternoon. En ocasiones, la opacidad de la imagen viene generada por una disfunción del aparato que la reproduce y que atenta contra el confort y la contemplación plácida del espectador, sacándolo de su pasividad. Pero incluso una imagen distorsionada es todavía un estímulo audiovisual. Por eso la búsqueda de una pantalla oscura requiere a veces acciones más radicales, como aquellas que, siguiendo el espíritu del ludismo, atentan directamente contra el aparato emisor. Interruption. What are you doing? We're taking this TV upstairs so we can watch the music videos and the news at the same time. Pretty smart idea I had, huh? If you're so smart, why don't you just bring the little TV downstairs? Yeah, Kimmy, why didn't you bring the little TV downstairs? Because we needed the exercise. But now that we're pumped, I'll go get the little TV. You and I have been watching television from this side, like this, all day today. We've been watching it this way for years. It's at the end of the day now, and I say it's time to turn television around. So I'd like to ask you to join with me in an experiment, a meditation, and a performance that can take place now in homes throughout the city. And it begins simply by getting up from your chair, coming to your television set, and turning it around to face the wall, like this. That's the first step. And now the second step is to look for a channel where there's no program, no picture coming in, and to turn up the sound that you find there. Slowly, like this, louder and louder and louder. And the last step is to turn off all the lights in your room, right now. Then go back to your seat and sit down and meditate and watch for as long as you can, for hours, perhaps until the morning,
and find out what television has to say to us from the other side. Internet y los medios digitales promueven un crecimiento exponencial de la contaminación icónica. Gestionar y asimilar correctamente este exceso de información visual resulta complicado. Ante esta dificultad, hay artistas que promueven formas de huelga visual o estrategias de destrucción de la información digital. A veces son los propios medios digitales e Internet mismo los que promueven formas de oscuridad involuntarias, provocadas por errores del sistema. En ocasiones es incluso el sistema entero el que se satura y en una suerte de rebelión kamikaze deja de emitir imágenes y abraza la oscuridad. Los desarrolladores de productos informáticos son conscientes de que, si se produjera una adhesión masiva a estas formas de resistencia visual, los efectos para la economía serían devastadores. Por esta razón, de manera algo perversa, nos proponen modalidades de uso de nuestros aparatos electrónicos que hagan soportable este exceso y que concedan cierto descanso a nuestros ojos exhaustos. Pero en el fondo estas medidas no dejan de ser estrategias para que sigamos manteniendo encendidas nuestras pantallas, incluso para que las miremos durante más horas. What do you mean they don't care? I'm a kid from a small town. There's a sister of the country. Stop arguing. And do what? Maybe you should just turn the projector off. No, don't turn the projector off. No, it gets black and we disappear. They want to turn the projector off. Don't you understand? We're all in this together. Yes, but you don't understand what it's like to disappear, to be nothing, to be annihilated. Don't turn the projector off. Todas estas formas de iconoclastia visual surgen probablemente de un sentimiento de vulnerabilidad. Somos conscientes de que las imágenes pueden también arremeter contra nosotros, incluso destruirnos. Golpear pantallas, apagar proyectores o poner nuestros aparatos digitales en modo oscuro no dejan de ser intentos desesperados de recuperar el control sobre las imágenes, en una era hipervisual en la que éstas parecen circular y propagarse sin control alguno. Aunque tal vez haya un propósito en esta hiperabundancia icónica aparentemente descontrolada. Si la oscuridad agudiza nuestra percepción, el exceso de luz nos deslumbra, impide que podamos mirar con detenimiento y darnos cuenta de que, aunque diariamente estemos expuestos a infinitud de imágenes, hay algunas que de manera estratégica nos son sustraídas u ocultadas. ¿Cómo identificar y ver estas imágenes ausentes? ¿Servirá de algo quemar películas, destruir televisores o dejar oscuras todas las pantallas? Cuando estas formas de iconoclastia se revelen insuficientes, tal vez debamos recurrir a una opción más extrema, una que nos permita, finalmente, ser capaces de ver de nuevo. Comprenez, vous pouvez nous suivre les yeux quand on fait des mouvements. Encore que je ne sois pas complètement satisfait de votre œil, pardon. Ouais. C'est-à-dire que le muscle ne fonctionne plus, là, regardez. Donc ça veut dire que l'œil n'est plus irrigué. Ouais. J'ai bien peur qu'il faille obturer quand même. Vous ne sentirez rien, n'ayez pas peur. Non, il ne va pas fermer là. S'il vous plaît. Non, pas ça. J'ai fait ça 1000 fois, ne vous inquiétez pas. Non, laissez-moi. Pas mal, voilà. Ok. Hop là. Ne vous inquiétez pas, hein. Plus rien. Bientôt terminé, encore 2-3 points. Voilà. C'est très bien. Si, c'est moi qui le dis. Voilà, c'est fini. Could you see its opposition comes rising up sometimes?
its dreadful antiposition comes blacking in my mind. Then I see a darkness. Oh no, I'm seeing darkness. Then I see a darkness, and now I'm seeing darkness. Did you know how much I love you? To hope that somehow you can save me from this darkness.